Me presento, mi nombre es Janice Pratt, soy docente en la Facultad de Danza de nuestra universidad. La maestra Abigail Jara, vamos a estar las dos esta tarde compartiendo con ustedes en representación de la Facultad de Danza. Nos invitaron a pensar, a cuestionarnos, a dialogar sobre nuestros retos, ¿sí? Nuestros retos que enfrentamos y tenemos como artistas, como docentes en la escena, en el aula y respecto a la ética y pues esa es nuestra introducción y me toca a mí comenzar. Yo decidí, después de que recibí esta invitación, pues lo primero que hice fue cuestionarme sobre ética y valores en nuestra práctica artística, en mi práctica sobre todo. Y yo pensaba que iba a ser como más fácil esto, pero pues no me fue tan fácil, ¿no? Cuando empiezo a cuestionarme, me tomó mucho tiempo, soltaba el tema, regresaba, volvía, iba y venía, ¿no? Entonces decidí partir de preguntas que más adelante se las voy a compartir. Y esas preguntas me llevaron a reflexionar sobre distintos puntos y cruces de mi práctica profesional como docente, como bailarina, como coreógrafa, como gestora también. Y entonces ese cruce y ese pensar en esos cruces más bien me llevó a pensar la ética como una ética encarnada, por eso pongo ese título. El cuerpo es instrumento y a la vez obra. Y voy a empezar, para no perderme y no divagar, yo voy a escribir y voy a leer y comentar. Hablar de ética en la danza es hablar del cuerpo, no de un concepto abstracto, sino del cuerpo real. El que carga memorias, el que resiste y se fatiga, el que se expone y crea. Foucault nos recordaba que el cuerpo es el primer territorio donde se ejercen los poderes, pero también donde germina la resistencia. Ese territorio en la danza no es neutro, se disciplina, se exhibe, se comparte, y allí mismo surgen los dilemas éticos. Por eso hablo de ética encarnada. Una ética que no se dicta desde fuera, sino que se imprime en la piel, se actualiza en el ensayo, se confronta en el aula, se expone en la función. Una ética que no está en los códigos escritos, sino en las prácticas vivas que sostienen a quienes bailamos y a quienes enseñamos a bailar. Durante 20 años aproximadamente he transitado en este andar del quehacer escénico en distintas geografías. Soy originaria de Hermosillo, Sonora, ahí empecé mi formación, ahí terminé mi formación, luego tuve una residencia en Corea y después llegué aquí a Jalapa. Ahora ya tengo 15 años viviendo aquí en Jalapa, compartiendo en esta Universidad Veracruzana y entonces creo que estas experiencias pues me han cruzado desde distintos lugares, ¿no? Y creo que no solo la geografía, sino también las personas con las que he convergido en estos lugares. Estas experiencias vitales marcaron mi cuerpo, o han marcado mi cuerpo y mi forma de entender la danza. Comencé como intérprete y creadora. Mi urgencia era decir con el cuerpo, seguramente lo que para muchos también es, lo que las palabras no alcanzaban. La docencia llegó pronto, primero como un medio de subsistencia, he de decirlo con franqueza, pero pronto entendí que no era un camino paralelo, sino una extensión de mi ser escénico. Hoy, con 15 años después de eso, de iniciar con una experiencia docente, puedo decir que mi forma de enseñar ya no es la misma. La edad, la experiencia, las preguntas acumuladas han transformado mi práctica.
Lo que antes enseñaba desde la repetición, hoy lo planteo desde la reflexión. Lo que antes exigía como meta técnica, ahora lo entiendo como proceso. Y al mismo tiempo, mi ser creadora se ha profundizado. La necesidad de crear sigue viva, pero ahora proviene de otro lugar, de una urgencia distinta, incluso creo que más honda. Esa necesidad es la que me mantiene activa como docente. No es la motivación lo que me mueve, sino la certeza de que crear me obliga a repensar también la enseñanza. Como les decía, hace 15 años llegué aquí a Jalapa, no llegué directamente como docente, yo llegué como intérprete en una compañía que estaba dentro de la Facultad de Danza, Danza UB Compañía en Movimiento, que eventualmente el proyecto se independiza de la facultad, de la institución, y cambia su nombre a Las Sangres Compañía. Tengo ya 16 años en esa compañía y como docente en esta universidad 15 años. En esa compañía pues he trazado mi camino como intérprete y empecé ahí. Entonces quisiera hablar de esto primero, de este lugar como creadora escénica, como docente y cómo los he cruzado. Soy creadora y soy docente, no puedo separar una de la otra. Lo que descubro en escena me confronta en el aula, lo que observo en mis estudiantes se transforma en mí, pero el aula de hoy no es la misma que me formó. Los estudiantes de esta generación han crecido en contextos distintos, con otros códigos de respeto y de autoridad. Y ahí está una tensión constante, una pregunta constante. ¿Cómo sostener la exigencia sin que se convierta en abuso o que sea mal entendida como abuso? ¿Cómo acompañar desde la horizontalidad sin olvidar que guiar es también una gran responsabilidad? Creo profundamente que el maestro no es un ser supremo, pero tampoco puede diluirse en una falsa asimetría. El maestro no es infalible, pero tampoco puede abandonar su lugar de referencia. Esa tensión me atraviesa cada día, día con día. Quiero enseñar sin repetir, tal vez violencias que ni siquiera yo sabía que pude haber atravesado, ¿no? Que viví como estudiante, pues. Pero tampoco quiero caer en la permisividad que confunde libertad con ausencia de límites. En la creación escénica, dentro de esta agrupación y en otras colaboraciones que he podido tener, he aprendido una lección ética importante. Una obra nunca se construye en soledad. Lo más poderoso ocurre cuando una idea inicial se abre al diálogo y comienza a transformarse con los saberes de un equipo multidisciplinario. En montajes que puedo hablar sobre este cruce de disciplinas, este cruce de diálogo multidisciplinar, inter y transdisciplinar. Puedo hablar voy a hablar de obras específicas, en este caso esta obra, La vida de Nos, fue creada entre el 2017 y el 2018 y después de algún tiempo de tener como juntos, como equipo, como compañía, decidimos emprender un camino de creación colectiva con esta obra. Fue un primer acercamiento a esta creación colectiva, ¿no? A esta forma de crear en colectivo. Siempre hemos estado acompañados como colectivo, como compañía de otros artistas, de otras disciplinas, que, como decía, comulgan con nuestra propuesta, comulgan con aquello que nosotros tenemos la necesidad de expresar, de decir, y abonan y hacen crecer esa idea de creación. Este fue el caso de esta obra. Ahora solo traigo... perdón.
este fue el caso de esta obra. Se crea a partir de una necesidad. En ese momento estábamos atravesando por un momento cuando se empieza a idear la obra, porque no fue como en el 2017, sino fue previo al 2017 que empezamos a tener la necesidad de expresar un momento histórico que nos atravesaba como comunidad. La Sangre es compañía, pero también como comunidad jalapeña, como comunidad artística. Había ocurrido el asesinato de Nadia Vera y Rubén, y ellos eran personas muy cercanas a nosotros. Entonces fueron años complicados, fueron años complejos que estuvimos, que nos dieron esa necesidad de crear, de hablar sobre esa violencia, esa fractura social que vivíamos. Y entonces nos dimos a la tarea de pensar cómo exponerla, cómo ponerla en escena, cómo compartirla desde un lugar de respeto, desde un lugar, desde la poética, desde una poética con mucho respeto, sin representar aquello que no nos atravesaba directamente. Es decir, hablábamos en esta obra hablábamos de temas como el feminicidio, desapariciones forzadas, todo eso que actualmente seguimos viviendo, ¿no? Teníamos casi una década con toda esa problemática en nuestro estado, en Veracruz, y seguimos con eso, ¿no? Pero digamos que fue un momento crucial para nosotros de gritar desde esa poética aquello que nos estaba atravesando. Entonces, desde ese lugar de respeto decidimos crear esta obra y hablar de estos temas importantes. Entonces, durante toda esta obra se atraviesan todas estas temáticas de feminicidio, desapariciones forzadas, pero como lo dice su título, desde nosotros, desde esa metáfora y poética que nos atravesaba a nosotros como intérpretes. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar ese equipo que complementara, ¿no? Y esta obra creció, se llevó a muchos escenarios donde el público no era el público, el gremio de la danza o teatro. Claro, seguramente hubo en muchos de esos lugares gente del gremio, pero donde más impactó fue en aquel público que no era asiduo a las artes escénicas. Estuvimos por algunos años con esta obra girando desde el norte del país hasta el sur, y en cada presentación abríamos un diálogo con el público. Ahora no sé por qué no se... Esta es otra parte, el otro video no se reproduce. Y este diálogo que se abría con el público era un puente para nosotros decir, ok, en algún punto seguimos teniendo este respeto hacia estos temas complicados, pero sigue trasciende esta cuarta pared, esta frontera que se delimita en el escenario. Entonces, en estas presentaciones de esta obra conocimos públicos diversos. Esos públicos abonaban al término de cada función. Cuando se abría el diálogo, entendíamos cómo ellos se veían reflejados desde su trinchera, cómo ellos se veían reflejados en la obra, cómo habían un montón de gente sentada en las butacas que había pasado o había atravesado por situaciones que acá desde una forma poética las compartíamos, ¿no? El proceso fue un proceso largo, y entonces esa obra marcó un repensarme como artista escénica en este tiempo, ¿no? Es como un parteaguas, y a partir de eso repensar que nuestro quehacer, que mi quehacer, porque no puedo generalizar, que mi quehacer no va solo, sino me abraza una ideología y un contexto cultural, político, social y de comunidad del que no me puedo desprender, del cual nace mi necesidad como artista escénica.
En la creación escénica, como les decía, aprendí esta lección de crear en conjunto, que una obra nunca se construye en soledad. Y esa soledad también representa al público, ese espectador que está esperando, que está expectando. Lo más poderoso ocurre cuando una línea inicial se abre al diálogo y comienza a transformarse con los saberes de un equipo multidisciplinario. La ética no está solo en el proceso colectivo, está también en pensar cada decisión desde su repercusión en el espectador. Cada luz, cada sonido, cada palabra y cada movimiento se piensan como un puente hacia la vivencia del público. No buscamos mostrar virtuosismo técnico, sino abrir un espacio sensible donde el espectador pueda vivenciar, experimentar y dejarse atravesar. Los dilemas que me atraviesan en estos años, los cuestionamientos, no han disminuido, al contrario, se han intensificado. Ahora como docente me pregunto, ¿cómo acompañar a estudiantes que llegan con nociones distintas de respeto, de límites, de autoridad? ¿Cómo generar confianza sin que se diluya la exigencia artística? ¿Cómo sostener un aula donde la diversidad de corporalidades y experiencias no se reduzca a un molde único? Como creadora me pregunto, ¿cómo exigir al cuerpo sin violentarlo? ¿Cómo trabajar colectivamente sin invisibilizar voces ni apropiarme de autorías? ¿Qué discursos estoy reforzando con mi propuesta escénica? Son las preguntas que constantemente me atraviesan. Y también en este punto abro también un paréntesis. Creo que al yo contarles un poco de la vida de Nos, de esta obra, como esta tenemos otras y hay otras seguramente que podría también usar como ejemplos. En ese proceso de creación que fue alrededor de un año o tal vez un poco más, el cuerpo vivió un montón de cruces y de emociones, ¿no? Y entonces uno como intérprete se percata cómo se tiene que preparar ese cuerpo para plantarse en escena, cómo tiene que vivir, vivenciar la experiencia de una creación, ese cuerpo, qué necesita ese cuerpo para estar. Y cuando hablo del cuerpo no hablo solo de músculo, hueso, sangre, ¿no? Hablo del pensamiento, cómo va ese pensamiento en acción y trasciende en la obra. Es una responsabilidad muy grande porque si yo me doy cuenta como creadora escénica que esto es un constante dinamismo, todo el tiempo tengo que estarme reinventando como creadora para estar en la escena, entonces seguramente, o lo he encontrado, que también como docente tengo que estarme reinventando. El contexto, nuestro contexto cambia constantemente, ¿no? El mundo está a velocidad luz. Y es de ahí de donde vienen estas preguntas. No tienen respuesta definitiva. Como les decía, creo que hay un dinamismo constante en esta ética. Y quizá ahí está lo más importante. La ética encarnada no es un sistema cerrado, es una práctica en constante revisión, es una práctica dinámica. Y creo que también para no perderme en el exceso de mi intuición, pues me hago uso humano, volteo a ver, reflexiono desde donde han reflexionado otros, ¿no? Decía al principio, hablaba de Foucault, que él dice que el cuerpo como territorio el cuerpo como territorio de poder y resistencia. Y para mí en la danza eso implica preguntarnos cómo entrenamos y cómo enseñamos, sin reproducir mecanismos de sometimiento, porque entonces ahí termina mucho de la poética y la metáfora. Luego tengo a Judith Butler, que dice que la performatividad del cuerpo, habla sobre la performatividad del cuerpo, y todo cuerpo en escena produce discursos. La ética está en decidir qué discursos reproducimos y cuáles cuestionamos. Cardona, que este concepto me gusta,
que habla sobre el acuerpamiento, que es un término acuñado de las ciencias sociales, ¿no? De cuerpo como territorio. El cuerpo no es objeto de uso, sino territorio político y social que debe respetarse en su memoria y singularidad. Y también hago uso de Barba, de las reflexiones que vienen de la antropología teatral. Dice: la técnica como rigor, pero también como transmisión honesta del oficio. Enseñar movimiento es también enseñar cuidado. Creo que estos autores me han permitido comprender que la ética en la danza no es un añadido, sino un fundamento que orienta cada gesto pedagógico y creativo. Yo pensaba, hace algunos años tuve la oportunidad de estar en una residencia en Holstebro, Dinamarca, con el Odin Teatret, donde está como director Eugenio Barba. Y él, en esa residencia, nosotros todas las noches veíamos un espectáculo. Durante el día teníamos un training, luego mesas de reflexión, y por la noche, todas las noches veíamos 1 o 2 espectáculos. Para la mitad de la semana, fueron como 12 días, a la mitad de esa jornada de 12 días, abro paréntesis, los actores bailarines del Odin Teatret son actores bailarines que tienen alrededor de entre 30 y 50 años dentro de la compañía. Entonces ellos son personas ya grandes, de edad avanzada. Para algunos en aquel momento ya tenían 70 o estaban por cumplir 70 años, pero su trabajo es muy físico, ¿no? Su trabajo teatral es muy físico. Entonces la exigencia, la rigurosidad que tienen ellos en la escena físicamente seguía viéndose, se seguía mostrando. Cierro paréntesis para seguir, que a la mitad de esa jornada de trabajo que tuvimos, de creación y de reflexión, en una puesta en escena, una de las actrices, las más grandes del Odin, en la puesta en escena se cae. Nosotros como espectadores no nos dimos cuenta hasta que ya terminó la puesta en escena y que vimos que pues, hubo mucha movilización y se la llevaron a atenderla. Cuando nos dicen que se había lastimado un brazo, se había fracturado o dislocado la clavícula, algo así. Ella rueda había varios niveles, ¿no? Y ella rueda desde esos niveles como unas tarimas, rueda. Y nosotros no nos dimos cuenta que se había lastimado, parecía haber sido parte, pues, ¿no?, de la pieza. Al día siguiente ellos presentaban una obra en colectivo, ¿no?, todos los actores. Y ese día nos enteramos que 2 de los actores tenían COVID y entonces ya no se podían presentar. Y ella, que se había lastimado, pues seguramente ya no se iba a presentar. Entonces nosotros como espectadores estábamos pensando, ¿cómo lo van a resolver, no? Seguramente en consenso sucedió esto, seguramente su ética y sus valores, ¿no?, hicieron tomar la decisión de que esta actriz estuviera en escena con su brazo inmovilizado. Y pues claro que empieza la obra y nosotros, todos los que estábamos ahí, teníamos contexto de lo que había pasado un día antes y todos nos sorprendimos. Al cabo de unos minutos, menos de 5 minutos, ya se nos había olvidado que la actriz estaba lastimada y se nos había olvidado que tenía esta férula, ¿no? Y la obra siguió y hizo todo lo que tenía que hacer, pero eso ya después me hizo a mí reflexionar, híjola, o sea, ¿qué pasa con nuestro cuerpo como actrices, como bailarines? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo que tiene que plantarse y dejar a un lado esto, ¿no? Yo solo lo reflexiono, no llego a ninguna conclusión. Como digo, seguramente hubo un consenso. O sea, yo les estoy hablando de que Barba apela por este constructo de rigurosidad en la técnica, en la escena, de ese actor impecable en su gesto y en la acción, y desde la verdad escénica de cada actor, ¿no? Entonces seguramente hubo un consenso, pero también eso me hace preguntar qué pasa con ese
con ese ser humano, ¿no? También, ¿no? Vale tanto que siga The Show Must Go On, ¿no? A lo mejor en su contexto, en esta temporalidad que ellos han vivido, pues eso era, ¿no? Ahora nos permea otro asunto, otra cosa, otra situación. Solamente es una reflexión que no tengo una respuesta a ella. Por eso hablo de ética encarnada, porque la danza no se vive en teorías abstractas, sino en la práctica concreta de cuerpos que entrenan, crean, enseñan y se muestran. Ética encarnada significa para mí que respeta los límites del cuerpo sin renunciar a la exploración y potencia creativa. Reconoce el consentimiento como condición indispensable en los procesos artísticos. Nombra y valora las autorías compartidas, evitando la apropiación o el borramiento. Se hace cargo de lo que representa en escena, entendiendo que cada cuerpo en el espacio público comunica discursos sociales, políticos y culturales. Se compromete con la coherencia. No puede haber una ética proclamada en el discurso que se contradiga en la práctica diaria. La ética encarnada, entonces, reflexiono, no es un decálogo cerrado. Para mí es una brújula que nos recuerda que la danza no es solo arte, es comunidad. Hoy, después de todos los años de práctica, sé que la ética es el hilo que une mi ser creadora y mi ser docente, que las preguntas que me atraviesan no son debilidades, sino la posibilidad de mantenerme en movimiento. La necesidad de crear sigue viva y desde ese lugar más profundo sostengo también mi trabajo en el aula. La danza como arte del presente es también un arte del cuidado. Ética encarnada significa asumir que nuestra labor como intérpretes, docentes, creadoras o gestoras no se mide solo por la belleza de una obra, sino también por la dignidad de los procesos que la hicieron posible. Significa que cada ensayo, cada clase y cada función son espacios donde se juega la vida de quienes bailan. Y es allí, en esa tensión entre instrumento y obra, donde la ética se vuelve carne. Porque cuidar el cuerpo es cuidar el arte mismo, y cuidar el arte es cuidar a la comunidad que lo sostiene. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Abigail Jara, también soy docente de la Facultad de Danza y me es muy sorprendente, pero a la vez es como es interesante ver que no nos pusimos de acuerdo y no nos copiamos y hablamos de lo mismo, ¿no? El título, ¿no? Ahorita que vi el título de la maestra Yanis, vi que tiene es el mismo, ¿no? En realidad, porque o sea, ahorita les comento que es algo que me da gusto saber pues que estamos pensando y reflexionando sobre los mismos temas, sobre las mismas cuestiones, ¿no? que hacen tanta falta dentro de nuestras prácticas. Bueno, antes de entrar ya como en materia, quiero agradecer, por supuesto quiero agradecer a la Dirección General de Área Académica de las Artes por organizar este espacio, este encuentro, que me parece fundamental tener dentro de la universidad, ¿no? Donde se supone que es un espacio en donde venimos a construirnos, ¿no? A reflexionar sobre lo que sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que queremos construir hacia el futuro, ¿no? También creo que es un viaje en el tiempo, ¿no? O sea, estar como observando qué fue lo que nos construyó a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en el presente? ¿Qué hacemos con esas experiencias? ¿A dónde nos llevan?
porque creo que podemos tomar como dos caminos. Siempre tenemos la posibilidad de tomar decisiones, ¿no?, con respecto a nuestras experiencias. Entonces, después de una experiencia pues mala, digamos, dentro de nuestras prácticas de aprendizaje, por ejemplo, podemos, o sea, más claramente tener como un maestro, ¿no?, que no tenga pues mucho tacto o que ejerza violencia sobre los cuerpos o demás. Creo que tenemos como la posibilidad de decir, continúo con eso, voy a replicar, ¿no?, las mismas maneras de abordar la enseñanza, o puedo decidir ir hacia el lado contrario. Entonces, desde ese lugar, pues lo que yo quiero compartirles aquí es una ponencia situada, ¿no?, desde mi lugar de experiencia como estudiante de danza, ahora como docente, como investigadora y como creadora. Hablar de ética en la danza o en las artes no es un tema menor, como dice la maestra Yanis. La palabra ética suele sonar abstracta, a veces lejana, pero yo quisiera traerle aquí este espacio de cuerpos, de movimiento, de práctica. La danza, la música, el teatro y en general las artes nos recuerdan que pensar es algo que se hace con el cuerpo. La tradición filosófica occidental, desde el dualismo cartesiano, ha sostenido la separación entre mente y cuerpo, situando el pensamiento como una actividad inmaterial y abstracta. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o pensado escuchado más bien, que dicen los bailarines no piensan, ¿no?, porque bailan? Sin embargo, ¿no?, en las últimas décadas, los avances en neurociencias, así como las ciencias del nuevo paradigma científico, como son las ciencias de la complejidad, han cuestionado de raíz esta dicotomía, proponiendo que el pensamiento es un proceso corporal, encarnado y situado. En el ámbito artístico y particularmente en la danza, esta perspectiva adquiere relevancia central. Comprender que el pensamiento se hace con el cuerpo no solo transforma nuestra concepción de la cognición, sino que también inaugura una ética encarnada del arte, donde las prácticas creativas, tanto académicas como profesionales, se entienden como modos de producción de conocimiento. En el campo de las neurociencias, múltiples estudios han demostrado que los procesos cognitivos están profundamente vinculados a los estados corporales. Un autor, que es Antonio Damasio, introduce la noción de marcadores somáticos. Argumenta que la toma de decisiones y me voy a poner los lentes porque voy a dejar de fingir que los marcadores somáticos, ¿no?, que estos marcadores dan señales de que las emociones, ¿no?, en el cuerpo guían la conducta. El pensamiento abstracto, lejos de estar separado del cuerpo, se encuentra orientado por la memoria visceral de la experiencia. Eso nosotros lo sabemos, o sea, cuando hacemos danza, cuando hacemos teatro, cuando hacemos algún arte del cuerpo, ya lo tenemos, o sea, es un conocimiento encarnado, pero que ahora, desde el lado de la ciencia, nos están como ofreciendo pues esta perspectiva desde la academia que valida, ¿no?, nuestra práctica. Quisiera citar al neurocientífico Francisco Mora, autor del libro Neuroeducación, quien dice que solo se puede aprender aquello que se ama. Mora nos recuerda algo fundamental. El aprendizaje no ocurre en un vacío racional, sino en un cuerpo vivo, atravesado por la emoción,
la curiosidad y la atención. Dicho de otra manera, solo aprendemos de verdad aquello que nos conmueve, que despierta interés y que nos apasiona. La neurociencia ha demostrado que el conocimiento no es solo información que entra a la mente, sino una transformación física y química del cerebro y un reordenamiento de la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Y en ese proceso, la emoción es la llave que abre la puerta de la memoria y de la creatividad. Ahora bien, este planteamiento tiene una consecuencia ética muy importante. Educar no es solo transmitir técnica o información, sino también formar valores. Moral lo llama neuroética, porque incluso las decisiones morales tienen un fundamento cerebral y corporal. En ese sentido, las artes ocupan un lugar privilegiado. La danza, el teatro, la música movilizan emoción, afinan la atención, despiertan la curiosidad. Por eso, más allá de formar intérpretes, la educación en las artes produce humanidad. Me gustaría proponer entonces que cuando hablamos de ética y valores en las artes, pensemos también en esta dimensión neuroeducativa. El arte no solo transmite saberes estéticos, sino que moldea cerebros y cuerpos sensibles capaces de convivir, de empatizar y de imaginar mundos posibles. De manera similar, Francisco Varela, entre otros autores, plantean el paradigma de la cognición en activa, donde conocer no es representar un mundo externo desde un sujeto aislado, sino en actuar, producir significado a través de interacción dinámica entre cuerpo, cerebro y entorno. En este concepto del código en activo, ya estamos incluyendo también parte de nuestras experiencias al contexto, ¿no? O sea, también implica si en algún día estaba haciendo mucho calor, no había comido, me había peleado con mi mamá, estaba triste, o el maestro, ¿no? O sea, esas cosas que son parte también del contexto, forman parte de lo que genera, ¿no?, este espacio ideal o no ideal para un proceso, ¿no?, de aprendizaje. Esta visión desplaza la noción de la mente como proceso central hacia una concepción distribuida y corporizada de la cognición. Es decir, pensar desde un cuerpo situado, afectado por su historia sensorial y motriz. Si el pensamiento es corporal, entonces también la ética debe comprenderse como un proceso encarnado. No se trata únicamente de normas abstractas o de sistemas ontológicos, sino de modos concretos de estar con otros, de afectarnos y de cuidar. La ética encarnada surge en la forma en que los cuerpos se relacionan, en los gestos de vulnerabilidad y resistencia, en la apertura al otro que acontece en la experiencia estética. En ese sentido, el arte, y particularmente la danza, porque es mi campo de acción, puede entenderse como un laboratorio ético. La práctica dancística encarna formas de pensamiento que son al mismo tiempo formas de relación. Cada coreografía produce no solo una organización estética del movimiento, sino también un ensayo de convivencia. ¿Qué cuerpos son visibilizados? ¿Cómo se distribuye la atención? ¿Qué vínculos de interdependencia se configuran en la escena? El cuerpo pensante no solo crea significados, sino que encarna una práctica del cuidado, la memoria y la responsabilidad con los otros y con el entorno. La ética aparece en el arte, primero en lo más sencillo, en el estar juntos, en el convivio, como lo propone Jorge Duval. Por ejemplo, bailar es compartir un tiempo, un espacio, un ritmo. En el ensayo, en una clase, en una función, aprendemos a reconocer al otro como un igual. Se activa la empatía y esa copresencia ya es una ética.
Pero la danza también puede convocarnos a responder frente a lo que no está aquí, frente a lo que nos queda distante. Una pieza de arte puede traer al presente un dolor social, una injusticia, una memoria olvidada. Así como mencionaba hace rato la maestra Yanis en la pieza de La vida de Nos, ¿no? En donde se abordan temas urgentes para cada individuo y cada creador, ¿no? Al moverlo con el cuerpo, al encarnarlo, nos invita a responder, tanto como creadores, como performers o como espectadores. La danza, entonces, no solo representa algo, sino que actúa sobre eso, es acción. No solo habla del mundo, sino que posibilita transformación. Spinoza decía, nadie sabe lo que puede un cuerpo. En la danza, esta frase es casi un lema, porque el cuerpo no es simplemente un instrumento, es pensamiento encarnado. Pues eso, la ética, no está solamente en los libros o en los códigos de conducta, está en los cuerpos, en los que hacen, en cómo se relacionan, en lo que transmiten. En mi práctica docente y artística, cada ensayo se convierte en un laboratorio ético. No se trata solo de aprender pasos o frases coreográficas, se trata de cómo nos tratamos, de cómo asumimos la diferencia, de cómo elegimos sostenernos o abandonarnos. Ahí, en esas decisiones pequeñas, la ética se vuelve danza. Ahora, sabemos que la danza también necesita reglas. Hay técnicas, hay disciplinas, hay estructuras. Pero si solo obedeciéramos y repitiéramos lo aprendido, la danza estaría muerta. Hemos visto estas grandes compañías que se siguen sosteniendo, ¿no? De estos coreógrafos que en algún momento fueron creadores que generaron alguna ruptura dentro de su contexto, dentro de su época. Por ejemplo, la compañía de Martha Graham, la compañía de José Limón, la compañía, no sé, de tantos creadores, ¿no?, en el mundo, que continúan a la fecha presentando sus piezas, pero sin moverse, ¿no? Se presentan las obras tal y como Martha Graham la creó en los 70s, ¿no?, o en los 60s, o en los 80s, ¿no? Entonces, esa danza es como ir a un museo, ¿no? Es una danza que ya no está viva, ya no se mueve, ya está fija, ¿no? Ya no hay un movimiento transformador. Entonces, la ética en la danza también implica la capacidad de desobedecer. Desobedecer cuando una norma oprime, cuando una técnica excluye o cuando ya no alcanza. Dice José Antonio Sánchez, la moral insiste en la obediencia y la ética insiste en la libertad. Y la danza, por su propia naturaleza, se mueve en esa tensión. Necesita estructura, pero también necesita fuga. Necesita el deseo de transformar. La danza como práctica colectiva se ha tejido siempre desde la confianza, desde el cuidado del otro, desde la complicidad en el movimiento compartido. Voy a hacer aquí una pausa porque dije siempre, y eso no es verdad. No sea, las prácticas en la danza no siempre se han generado desde ese cuidado del otro ni desde la complicidad con el otro, sino que ahora en estas generaciones, y por eso estamos aquí reflexionando sobre estos temas tan importantes, ¿no? Tanto cada quien desde nuestro lugar, si es como desde nuestra práctica docente o desde este espacio de aprendizaje que ustedes llevan en sus procesos a lo largo de sus carreras universitarias, en donde también es importante, como lo mencionaba al principio, tomar esas decisiones, ¿no?
hacia dónde vamos, hacia dónde van nuestras prácticas. Repito los mismos patrones, ¿no? Con los cuales se han construido esas prácticas de violencia dentro de nuestro campo, o me voy hacia otros lados, ¿no? Y también desde el lugar, ¿no? de alumna, alumno, pues también hay una responsabilidad de hacerse cargo de su propio proceso y de poner límites también, ¿no? Dentro de estas mismas prácticas, y se siguen replicando, pues también poner pues un alto, una solicitud de cambio, ¿no? Cuando yo llegué aquí a la universidad, me tocó estar con un grupo muy aguerrido, hermoso, quienes habían tenido una mala experiencia con un maestro y tuvieron la fortaleza de unirse, de hablarlo y de exigir que no querían eso para sus prácticas. Entonces lo lograron. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por eso decía hace un momento, ¿no? Que también es importante desobedecer cuando una norma oprime o cuando una técnica excluye, ¿no? Una práctica ya no nos representa o maltrata al otro. La danza como práctica colectiva se ha tejido, esto, no siempre es de la confianza. Esa confianza es una ética de los afectos. En la danza no es algo accesorio, es la base ética de nuestro hacer. Pero claro, la ética en la danza no es solo social, también tiene que ver con la creación, con la responsabilidad de cuidar, ¿no? Lo que hacemos, nuestras investigaciones, la poética de la que hablaba la maestra Yanis. Descuidar nuestras prácticas, la búsqueda o la investigación del movimiento no es solo un fallo estético, es también un fallo ético. Que la danza, para seguir siendo un espacio de libertad, necesita sostener ese rigor con cuidado y con renovación constante. Nuestra responsabilidad no es solo con nuestra obra ni con nuestro propio cuerpo, es con el arte en general, con nuestra época, con quienes vinieron antes y con quienes vendrán después. Por último, quisiera hablar de la idea de desapropiación. En la danza siempre estamos moviéndonos desde gestos que no nos pertenecen del todo. Investigamos tradiciones, reutilizamos frases corporales, nos inspiramos en cuerpos ajenos. ¿Por qué? Porque estamos replicando técnicas o nos formamos con técnicas que otros cuerpos construyeron, que vienen desde otros contextos. El desafío ético está en cómo lo hacemos. Si lo convertimos en propiedad privada o si lo compartimos como un bien común. Esto es algo que podemos observar muy, muy claramente, por ejemplo, en la manera en que, por ejemplo, el contact, o sea, la técnica del contact, de improvisación de contacto, se dispersó por el mundo por una decisión de su creador que dijo: voy a democratizar este movimiento desde todos y todos tienen el derecho de tomarla, reelaborarla, compartirla, ¿no? Esa es una postura, ¿no? Ante cómo se comparte el conocimiento, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, podemos ver como estas técnicas en donde se necesita certificarse para poder compartirla, ¿no? En ese sentido, esas técnicas lo que hacen es apropiarse, ¿no? Capitalizar también
sus conocimientos. Entonces, desde ese sentido, pues creo que no podemos ser inocentes, pues al saber cuáles son esas técnicas que estamos compartiendo y con cuáles estamos formando cuerpos, ¿no? Porque las técnicas no solamente forman corporalidades, sino también forman maneras de pensar y de percibir el mundo. Bueno, la ética en la danza nos recuerda que lo que hacemos con el cuerpo pertenece a un entramado más amplio de memorias y lenguajes, y que bailar es siempre compartir. Para cerrar, me gustaría dejar esta idea de que el arte es un laboratorio ético de la vida, un lugar donde los cuerpos ensayan libertad, donde aprendemos a desobedecer, donde tejemos formas de resistencia y nos desapropiamos para seguir creando mundos comunes. La ética en las artes no es un tema teórico, es una práctica viva que se encarna en cada clase, en cada ensayo, en cada función. Y quizá por eso las artes tienen tanto que enseñarle al mundo, porque en su fragilidad, en su fugacidad, nos recuerdan que la ética es sobre todo un acto de movimiento. Muchas gracias. A mí me gustaría convocarles a pensar. Escribí algunas preguntas. Escribí algunas preguntas que son estas, no saben todas, son 7 preguntas, y me gustaría invitarles a que pudieran leerlas, a lo mejor tomar alguna o algunas, escribirla y compartirla entre ustedes para poder reflexionar sobre alguna específica que les llame. Si lo hago más chiquito no lo alcanzan a ver, ¿verdad? No. A ver, voy a leer la primera, que dice: ¿de qué manera nuestras prácticas pedagógicas reconocen o invisibilizan al cuerpo como un espacio de producción de pensamiento? La número 2 dice: ¿qué valores transmitimos explícita o implícitamente a través de la forma en que trabajamos con los cuerpos de nuestros estudiantes en la enseñanza artística? La 3, ¿cómo podemos evitar que el cuerpo sea instrumentalizado únicamente como herramienta técnica o estética y en cambio promover su cuidado, dignidad y agencia? La 4, ¿qué lugar damos en nuestras aulas y escenarios a la diversidad de cuerpos, edad, género, capacidades, contextos culturales, como parte de una ética de la inclusión en las artes? La 5, ¿de qué forma el arte y la pedagogía artística pueden convertirse en espacios de resistencia frente a las lógicas sociales que cosifican, explotan o disciplinan los cuerpos? La 6, ¿de qué manera el manejo de los afectos en el aula artística puede potenciar el cuidado, la empatía y la responsabilidad, y no solamente la motivación o el rendimiento? Y la 7, ¿qué significa para nosotros como docentes de las artes asumir que educar en afectos es también educar en valores éticos al formar cerebros y cuerpos capaces de convivir y de crear comunidad? Me gustaría, no sé qué piensas, Denis. Podemos pasar a eso, o a lo mejor alguna reflexión o pregunta que haya surgido de alguien del público con respecto a lo que compartió la maestra o yo. ¿Qué opino? Adelante, si hay alguna pregunta que quisieran hacer, comentario, se abre la sesión.
Bueno, a mí me pareció muy importante un punto que creo que ambas tocaron, pero sobre todo me quedo con una reflexión de la maestra Yanis, en donde hablaba sobre cómo hablamos de algo que tal vez no nos está pasando directamente a nosotros, pero cómo hago para que uno me permee, o sea, que de verdad me impacte y me atraviese, y al mismo tiempo cómo explico esa idea desde la dignidad y el respeto, y al mismo tiempo cumpliendo con todas estas preguntas que tendríamos que hacernos al momento de crear alguna idea, ¿no? Entonces creo que me gustaría que tal vez nos comentasen un poco más sobre esta parte, o sea, cómo fue vivir ese proceso de apropiarse, o tal vez no, simplemente ser atravesado y focalizado, y después compartir esa idea más allá de solo su persona. La premisa fue clara. Voy a poner el ejemplo de esta obra que puse, que lamentablemente no se pudieron ver las otras diapositivas, pero voy a poner el ejemplo concreto, ¿no?, de esa obra. La premisa fue clara al inicio. Si bien dije que era una obra de creación colectiva, pero hubo una dirección en ese momento, una dirección general, una dirección artística de la obra, y esa dirección fue muy clara al inicio de entrar en el proceso de montaje y de decir, estos temas que nos atraviesan, los tocamos con profundo respeto. ¿Desde qué lugar o desde dónde nosotros veíamos o podíamos abordar eso? De cómo veíamos ese respeto, desde dónde veíamos el respeto, qué era para nosotros ese respeto. Y entonces en el proceso de creación, donde primero nos involucramos solo intérpretes y la dirección, la creación colectiva solamente en cuanto al cuerpo, pues, coincidimos en que esa parte tenía que ser tocada desde nuestras vivencias, ¿no? Cómo traslapar aquellas cosas de violencia estructural que estábamos tocando, ¿no?, como punto de partida para la creación, cómo nosotros las vivíamos, ¿no?, desde otros lugares, que no necesariamente es que yo hubiera sufrido obviamente un feminicidio, ¿no?, o una desaparición forzada, pero eso cómo se trasladaba a otras sensaciones que nos atravesaban, ¿no? Por ahí se empezó, la premisa fue clara, es decir, no vamos a representar algo o ponerlo desde un lugar que cause más dolor, sino porque no vamos y tocamos sensaciones, emociones desde otro lugar, mucho más desde otro lugar, ¿no? Y entonces ahí encontramos que era hablar de nosotros, ¿no? De nosotros, de ese cuerpo ficticio, pero sí inmerso en una realidad, ¿no? Desde el cuerpo ficticio, pero inmerso en una realidad que nos atraviesa, que nos atravesaba más profundamente en esa etapa, ¿no? Y entonces, a la hora de involucrar a los otros creadores, pues fueron abonando otras ideas, ¿no? Desde la música se creó a distancia. La chica que hizo la música la hizo desde San Luis. Los visuales, que aquí está Alejandro Hernández, nos acompañó también en el proceso. La parte, el diseño escénico, visual, otros artistas plásticos nos acompañaron, el vestuario, cada detalle del proceso fue cuidado en atención, no nada más a lo que sentíamos nosotros, sino a la repercusión que podía tener allá afuera, ¿no? Si estábamos viviendo tanta cosa fea, ¿para qué mostrar esa otra? Es más cosa fea, ¿no?, dentro de la escena. ¿Por qué no voltear a verla desde otro lugar? Y entonces así fue como empezamos, como se dio. Te digo, o sea, como les decía, fue un proceso muy largo. Creo, desde aquellos momentos, antes la compañía, creábamos obra, o sea, al año, ¿no?, podíamos estar como en 5 montajes y cosas así, ¿no? Y después
fue cambiando nuestra idea de producción, ¿no? Entonces, al irse cambiando esta idea de producción, nos sometimos a procesos mucho más profundos, donde el impacto con el espectador era aquello que necesitábamos, que buscábamos, ese diálogo que podía haber, ¿no? Sí, no sé si te... Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Eventualmente, digamos, podemos asociar a la danza precisamente en lo que mencioné en la pregunta 4, ¿no? Determinadas edades, determinados cuerpos, determinadas capacidades. ¿Cómo verían ustedes mismos esa pregunta? O sea, incluir lo que no sería lo que desde mi ignorancia asumiría como una edad determinada o un cuerpo determinado para la danza. ¿Cuál sería su opinión o su propia experiencia? Yo creo que eso es algo que se ha ido transformando en los contextos educativos, ¿no? Por ejemplo, en algunas otras escuelas o en otras disciplinas, o por ejemplo en ballet clásico, o sea, todavía en la Escuela Nacional, por ejemplo, no sé, la maestra no me dejará mentir, pero en el examen de admisión, o sea, se miden los cuerpos, ¿no? Se mide la distancia del cuello, el fémur, para ver qué tanto va a crecer la niña o el niño. Como, se toman como esas características como para pensar en un solo tipo de cuerpo que le interesa a esa institución, ¿no? Porque se piensa, ¿no?, que el ballet es solamente para un tipo específico de corporalidades. Pero yo creo que hemos reflexionado mucho, hemos avanzado, hemos abrazado también las diferencias dentro de los procesos creativos, ¿no? En donde la diferencia no es algo con la cual nos enfrentemos, sino que es algo que suma dentro de un grupo, ¿no? O sea, podemos trabajar con cuerpos diversos, distintas maneras de pensar, distintas concepciones, ¿no?, sobre algo, y podemos dialogar dentro de esa diferencia para construir algo juntos. Creo que esa es algo que ha aportado, ¿no?, incluso en nuestra facultad de danza, ¿no?, la concepción del cuerpo es mucho más amplia, mucho más extensa que en otras épocas o en otras instituciones. No sé si quieres comentar algo más. Yo creo que es una pregunta bastante compleja, porque pienso, hace poco escuché a un maestro decir, sí, todos los cuerpos pueden bailar, pero no en todos los contextos. Y yo creo que sigue siendo así. O sea, creo que sigue siendo así, sin embargo, no sé si esté bien o mal, ¿no? O sea, esto va más allá del bien y del mal, ¿no? O sea, hay obras que demandan cuerpos específicos, ¿no? Hay, como el ballet, como lo menciona la maestra Abigail, necesita cuerpos específicos, necesita entrenar desde un lugar muy específico para llegar a ese punto estético que demanda, ¿no? Claro que ha cambiado muchísimo, o sea, la práctica, la forma, la estética, pues, ¿no? Sin embargo, voy un poco con esto que dice el maestro, pues, ¿no? Dice, todos los cuerpos podemos bailar, claro, ¿no? O sea, ¿por qué no? Así es. Sin embargo, no en todos los contextos. Creo
que hay estos contextos muy específicos que no permiten que estén cualquier tipo de cuerpo, pues, ¿no? Pero también ha permeado este asunto de la pluralidad, de la democratización, ¿no? Entonces sí tenemos en una facultad de danza de la Universidad Veracruzana un examen de admisión muy lejos de lo que era hace 20 años, ¿no? Muy lejos de eso. Y en la forma, desde cómo se concibe y en la forma de hacerlo, por ejemplo, ¿no? O sea, no estamos solamente pensando en una forma de cuerpo, sino en qué más allá de eso que tiene ese estudiante que está aspirando, que puede dar a la facultad, ¿no? Porque estamos hablando de una carrera de danza contemporánea, ¿no? Y este asunto de ese cuerpo que puede crear aquí, qué puede hacer, cómo podemos potenciar eso que está tiernito aquí, ¿no? Desde un lugar que no solamente es el cuerpo físico, sino aquel cuerpo pensante, aquel cuerpo con un pensamiento crítico, pues, con una necesidad. Sí puedo decir firmemente que ahora sí estamos en ese contexto aquí en nuestra facultad. Sí, maestra. Nada más quisiera como compartir un poquito con respecto a este tema, es que la idea y el tema del cuerpo siempre, o sea, yo voy a tener un saxofón y el saxofón lo voy a agarrar como el saxofón, pero el cuerpo tiene otras características, o sea, está demasiado cargado de todo, de lo cultural, de lo social, de lo político, de lo moral, de todo eso. Entonces, cuando por ejemplo hablamos del cuerpo de ballet, sí hay una visión del cuerpo como de un instrumento que va a ser un instrumento que se busca que toque en una orquesta sinfónica. Es muy específico, es para una orquesta sinfónica. No es una jarana, que no tendría, pero a veces tiene, por lo social, lo político, lo cultural, etc., se le atribuye un valor. La música de la sinfónica es más importante que la música del son jarocho, por ejemplo, ¿no? Podría decirse, o no, o etc. Entonces, simplemente yo creo que ahí todavía permean muchas cosas de juicios, prejuicios, valores, etc., con respecto al cuerpo. Y justamente lo que se está como buscando es decir, bueno, sí, efectivamente, la danza es para todos, no en todos los contextos. No todo el mundo va a tocar en una sinfónica, no todo el mundo va a tocar en un ensamble de son jarocho, no todo el mundo va a ser jazzista. Son gustos, mismos valores, digamos, no hay juicio de valor, pero son distintos contextos. Vale, gracias. A mí me hace pensar en algo. Hace ya algunos años yo tenía una pregunta con respecto a eso, ¿no? O sea, como ¿cuál es la edad máxima para estar en el escenario, ¿no? Porque había como algo que yo había escuchado repetidamente que decía, no, pues hasta ya a los 30 años ya te retiras, ¿no? De los escenarios. Entonces yo dije, ¿de verdad? O sea, ¿en serio que a los 30 tienes que terminar, no? Y empecé a ver a otras compañías, por ejemplo, vi a el Netherlands Dance Theater, que es la compañía 4, creo, que es la de veteranos. Vi una pieza en donde los bailarines tenían más de 50 años y fue una experiencia increíble, ¿no? Porque ya no, o sea, el valor del virtuosismo ya no era en los grandes saltos, ¿no? O en eso, sino en lo interpretativo. Entonces, creo que eso pues se va transformando, ¿no? O sea, el valor de los cuerpos se transforma, pero no hay como pues
una determinación. De hecho, por ejemplo, en el buto, los bailarines más grandes, ¿no? O sea, hay bailarines de 100 años son los más experimentados y los más potentes, ¿no? O por ejemplo en el flamenco, ¿no? Las señoras estas grandes flamencas que bailan con todo el fuego y la furia, ¿no? en escena. Entonces eso a mí me llevó a querer, ¿no? Como demostrar lo contrario, ¿no? A lo que se escuchaba o yo escuchaba en mi contexto, en mi entorno, ¿no? Con respecto a eso, al que los cuerpos tienen caducidad en escena. Y entonces hice una pieza, convoqué a 3 maestras, no sé si las ubican. Es Valentina Castro, ella todavía está viva, está en el centro. Ella bailó con José Limón, ahí la pueden encontrar en los libros de la danza. Ana de Linton, que ella murió el año pasado, y la maestra Ana González. Con ellas 3 las convoqué y dije, o sea, como que mi respuesta hacia esa pregunta para mí misma va a ser esa pieza, ¿no? Entonces, pues creo que esa es nuestra tarea, ¿no? O sea, como lo que nos genera, ¿no? Como conflicto, lo que nos genera inquietud, ¿no? Lo que nos atraviesa, ¿cómo lo llevamos, ¿no? Hacia nuestras prácticas? No voy a responderles con una ponencia, sino que les voy a responder con esto, ¿no? Esta es mi respuesta hacia mí misma, ¿no? Entonces creo que pues bueno, esa fue mi respuesta hacia mí, ¿no? Sí, los cuerpos perduran y lo que se transforma es lo que buscamos en esos cuerpos, ¿no? O sea, yo teniendo a estas 3 bailarinas mayores, ¿no? Tenían 70 y tantos años en ese momento cuando trabajé con ellas, el virtuosismo no estaba pues en un salto o en una pierna, ¿no? Sino que ellas tenían una potencia, ¿no? En la escena que solamente paradas en ese momento con un simple gesto ya estaba todo el mundo llorando, ¿no? Entonces creo que eso se transforma, entonces la búsqueda se transforma. Como dices, o sea, un cuerpo tal vez no pueda bailar en todos los contextos, pero pues creo que esa es la tarea de los que estamos buscando, ¿no? En dónde colocar esos cuerpos, ¿no? No voy a convocar a estas 3 bailarinas de 70 años para hacer una pieza, ¿no? De saltos, brincos y yetés. Entonces más bien como eso, o sea, ¿qué puedes encontrar en cada cuerpo? O sea, ¿qué encuentro en las diferencias? Por eso creo que ahí es la riqueza pues, de la diferencia. ¿Qué puedo encontrar en la diversidad, ¿no? Y creo que eso es lo que nutre y nos lleva incluso a encontrar otras maneras, ¿no? de hacer las cosas o de presentarse en escena o de tocar alguna pieza distinta, no sé, alguna discapacidad o alguna te podría llevar a tocar un instrumento de manera diferente, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno. Yo quería comentar un poquito a partir de lo que nos planteaste, no solamente del ámbito de la danza, sino de estos cuerpos que aprendemos desde la mente, desde el cuerpo, la sensación, la emoción, la temperatura, el color, la luz, ¿no? Todo esto que nos cruza, la enfermedad, las historias de vida, la geografía. Y en un ámbito específico que creo que es una tarea que en la universidad tenemos mucho compromiso a repensar, a reflexionar, que es la evaluación. Por la conferencia de la mañana, la maestra Julieta lo trajo a la mesa. Y bueno, en lo personal es un tema que a mí me apasiona mucho estudiar, que en el ámbito de nuestra facultad me gusta observar, porque como bien decías ahorita, como estudiante también lo experimenté.
y es la complejidad que la evaluación tiene en las artes. De por sí, la evaluación como práctica humana es muy compleja porque se hace de humano a humano, ¿no? Y desde ahí ya va a tener subjetividad, pero en las artes se vuelve mucho más compleja y subjetiva todavía porque son experiencias que, o sea, incluso en la formación o en la escena, pues están determinadas por algo muy único, muy original en la manera en la que cada ser lo experimenta. Aunque tengas un maestro o un guía, ¿no? Que ya tiene un recorrido como artista, viene y te transmite, la apropiación de ese conocimiento pues va a ser única porque se crea a partir de toda esta vida. Entonces, desde ahí creo que también la evaluación en la universidad se vuelve un espacio en donde tenemos que observar mucho desde qué ética hacemos esta evaluación, porque a veces para nosotros la evaluación es poder, ¿no? Ahorita hablabas tú también de cómo a través de la evaluación o la técnica, más bien de la técnica, se nos somete. Muchas veces como docentes sometemos a través de la evaluación, ¿no? O también como estudiantes no nos responsabilizamos de tener claridad de esa evaluación y entonces no me involucro y no pregunto, pero yo mismo estoy permitiendo ese sometimiento. Y dentro de la evaluación me voy a pensar un poco en esta retroalimentación que nosotros como docentes damos, ¿no? ¿Cómo planteamos o desde dónde retroalimentamos estos procesos formativos? ¿Qué palabras utilizamos? Si estoy evaluando a partir de mi experiencia, ¿no? Creo que en danza nos puede como pasar mucho más, pero también pienso ahorita en los músicos y cómo un maestro de música, por ejemplo, desde su experiencia corporal puede evaluar que su estudiante está ejecutando de la mejor manera su instrumento, ¿no? Desde su propio cuerpo, o sea, desde el propio cuerpo pensamos la evaluación del otro. Entonces, con todo esto que tú nos exponías ahorita, me quedé pensando como mucho más en profundidad y me gustaría también preguntar, ¿no? A los maestros que están aquí, no solo de danza, de las otras áreas, cómo es para ellos la evaluación que llevan en sus facultades, cómo la piensan, cómo la determinan. Tenemos todos claridad, la estamos buscando, ya la tenemos. No sé, es algo que a mí me gustaría como abrir también a saber cómo sucede en los demás. ¿Alguien de los maestros? Hablando un poquito de la evaluación, en mi experiencia creo que, bueno, yo soy músico, tiene razón, es un tema súper complejo, porque si bien la institución, la universidad nos trata de cuadrar con ciertos parámetros medibles, números, la realidad es que no es así, ¿no? Es muy subjetiva en muchos casos, hay parámetros muy objetivos y que creo que esa es como la parte que tenemos que tener muy claro, tanto nosotros como docentes como los estudiantes, cuáles son esos parámetros que tienen que ser muy objetivos, pero hay una gran parte que es subjetiva, depende de muchos factores, de condiciones sociales, de condiciones físicas en el caso de la danza, el teatro, condiciones cognitivas en el caso de la música. Por ejemplo, yo ahora tengo un caso de un estudiante que es autista y mis parámetros de evaluación definitivamente son completamente diferentes, ¿no? Y eso no quiere decir que voy a ser condescendiente con ella, pero tienen que ser diferentes, porque mi objetivo con este estudiante no es evaluarla como evalúa al resto de los estudiantes, sino que establecer parámetros diferentes sin ser condescendiente, porque tienen muchas capacidades creativas increíbles, pero sin duda tienen procesos bien diferentes. Entonces tengo que respetar esos procesos y ha sido un reto trabajar con ella, ¿no? Yo he aprendido muchísimo de cómo funciona. Y eso también me da un poquito de más como pauta a cuestionarme también porque evidentemente tienen un diagnóstico, pero de pronto tratas con otros estudiantes que no tienen un diagnóstico, pero te das cuenta que hay algo que también es diferente, todos somos diferentes, ¿no? Y lo complejo es encontrar un punto medio porque no puedes hacer una evaluación para cada uno.
Eso es lo complejo, ¿no? Creo que en esta parte, bueno, a mí lo que siempre me ha funcionado y que cada semestre trato de aprender algo diferente, porque cada generación es diferente, cada estudiante es diferente, hay retos bien complejos con cada uno, es siempre tener un diálogo lo más cercano posible en esa parte que yo considero que es subjetiva, tener un diálogo un poquito más cercano en cuanto a condiciones. Por ejemplo, en mi caso hay estudiantes que sus condiciones sociales, económicas, pues, no son buenas. Hay veces que llegan sin desayunar o llegan con mucha carga de trabajo, que tienen que trabajar para poder pagarse los estudios. Evidentemente no pueden absorber muchas cosas o no les dio tiempo a estudiar algunas cosas previas. Entonces, pero el diálogo tiene que estar, la comunicación. Si de un lado o de mi lado, cualquiera de los dos lados se corta esa comunicación o no hay una apertura de comunicación, empieza a haber una brecha donde cada quien asume cosas, entendidos que de pronto, pues es que este estudiante es flojo porque no llevo sin estudiar. O al revés, ¿no? Este maestro es demasiado estricto porque no sé qué. Bueno, pero tiene que haber entonces un acercamiento y tenemos que estar un poquito más abiertos de ambos lados como para lograr entendernos. Y esa parte subjetiva entonces empiezas a hacer ciertas consideraciones que rompe completamente los esquemas institucionales de porcentajes y números y todo eso, ¿no? Tengo casos de estudiantes que de pronto sí llegan tarde, pero hablan conmigo y dicen, es que salgo del trabajo y no me da tiempo y tengo que dejar al niño en la guardería y si no, por eso llego 10 minutos tarde. Contra eso, de plano yo no puedo ponerme tan estricto con esos números, ¿no? Esas reglas de la universidad, o sea, por supuesto, adelante, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que se pueda, ¿no? Creo que es difícil, pero sí, una de las cosas es tener muy claro cuáles son los parámetros objetivos. Tienen que ser claros para nosotros como docentes y para el estudiante, y cuál es esa gran parte que es objetivo, ¿no? Y comunicación. Creo que es eso. Sí. Estaba pensando un poco ahora en lo que dice Beto y Lupita, haciendo una acotación con lo de cómo los califica, que de repente yo siento que lo hablan un poco, y bueno, en la escuela a veces tengo compañeros que piensan como que este es más artista que este más talentoso, y yo creo que eso va un poco con la subjetividad, y a mí no me gusta meterme con eso, y en cierto punto hasta me causa como mucho escozor cuando a la hora de calificar dicen, ay, es que este es súper artista, porque creo que estamos aquí para enseñarles, sí, obviamente la parte del escenario de estar, pero sobre todo la parte del entrenamiento en los años primarios. Yo también doy clases en el CIMI, y bueno, también aquí entramos en otro punto, que para la música, la verdad es que es muy difícil que alguien grande venga a la facultad de música y sea aceptado. Entonces ya desde ahí no hay una verdadera democratización, porque no todos pueden acceder a estar ahí, y todos los que vienen ya saben tocar algo, si no es muy difícil que accedan a tener esta clase de educación, ¿no? Entonces ya desde ahí tenemos como un primer filtro en el que ya la gente que entra tiene como algún conocimiento previo, tiene el instrumento. Es muy difícil de otra manera porque es demasiada la gente que quiere ingresar. Entonces en el mismo examen de admisión tú descargas o en artes plásticas, por ejemplo, que ya les piden un portafolio. Entonces de verdad alguien que no sabe, no conoce, es muy difícil que venga, o que si logra entrar porque hay espacio, creo que es muy difícil que subsista ese primer año, porque precisamente a la hora de calificar vienen de repente estas subjetividades que pudieran... Hay gente que yo creo que es talentosísima, y creo que todos deberían tener acceso en el primer año, y ahí vemos quién no sé, pero estoy entrando quizá en terrenos escabrosos. Sí, escabrosos, que nunca nos hemos puesto bien de acuerdo. Sí, solamente justo ahorita con este ejemplo que pone Esmeralda, es como hacia donde iba mi reflexión. Si nosotros como docentes tenemos el criterio, poniendo el ejemplo, muy artista, y entre nosotros decimos, pues este es muy artista y le pongo 10, pero yo voy a retroalimentar a mi estudiante y le digo,
fíjate que tienes 10 porque eres muy artista y tú tienes 5 porque no eres muy artista. Y lo voy a dejar totalmente en la penumbra, totalmente, yo sé, totalmente herido a lo mejor, o susceptible, o más vulnerable de lo que ya humanamente somos. Y ahí es donde yo digo, creo que nos toca hacer ese ejercicio de ética, decir, bueno, yo te quiero mirar o evaluarte desde el ser muy artista, pero entonces te lo defino. Y no digo que sea imposible, sí está muy imposible, pero sí hacer como ese ejercicio, ¿no? Mira, mi proceso va hacia acá y te lo explico detalladamente, yo así lo concibo, te lo platico, lo concibes, lo comprendemos y entonces nos encaminamos juntos a ese proceso de enseñanza-aprendizaje en donde nos construimos, nos retroalimentamos, pero no de aquí para allá decimos, este es mi artista y no hay nada ahí más que una calificación que en muchos momentos es inexplicable, sea alta o sea baja, y sabemos lo que esto hace también en nuestros estudiantes, ¿no? O sea, una calificación alta te va a potenciar y seguramente te va a empoderar y te va a dar valor, versus un 5, un 4 que no tienes explicación de cómo lo obtuviste, ¿no? Sí, entonces, se dan rúbricas. No, sí, se dan rúbricas, maestra, pero no siempre, a veces están en las rúbricas los criterios, pero no las descripciones de los criterios. Algunos, ¿no? Sí, por eso digo que es como que ejercicio estaría padrísimo como abrirlo, ¿no? Es eso, y se comenta cómo funciona. Sí, en muchos momentos sí, pero en otros al inicio no. de los cursos. Exacto. Sí. Creo que es importante, hace rato les mencionaba que para mí esta propuesta que damos Adi y yo sobre esa ética encarnada, pues es esa brújula, ¿no? Que nos recuerda, que nos sienta, que nos aterriza, ¿no? Y creo que no es una cosa estática, o sea, eso les decía hace un rato, ¿no? No es una cosa, no es un decálogo inamovible, sino es esta cosa que es dinámica todo el tiempo y tiene que ver con que nuestro arte no es una cosa objetiva, es una cosa subjetiva, nuestra práctica es una cosa subjetiva, ¿no? Y eso nos permea, como decía hace rato la maestra Emanuel, desde muchos lugares, ¿no? Y creo, o sea, yo ahora pienso, y creo que con esto tenemos que cerrar, ¿verdad? Ahora pienso que antes yo creo que sí era un poco más inamovible, ¿no? Estoy hablando de unas décadas atrás, ¿no? Sobre todo en el contexto de la danza, hablo de donde yo conozco. ¿Tenías o no tenías buen pie? ¿Tenías o no tenías extensión? ¿Tenías o no tenías esto? ¿No tenías? No entrabas, ¿no? Creo que ahora hay una cosa que busca la forma de que llegues a eso, ¿no? No sé si esté bien o esté mal, no sé si eso sea lo que funcione, porque no lo vamos a saber, yo creo que tiempo después, ¿no? Pero eso es lo que pasa ahora, o sea, creo que hay una cosa que estamos impregnados por una democratización, una pluralidad de las formas, y ahí estamos también como atravesados como docentes, voy a hablar desde mi parte docente, somos distintas generaciones tratando de llevar a una generación muy distinta, ¿no? Una generación opuesta a lo que nos tocó y vaya que yo me considero como una generación intermedia, ¿no? Digo, tengo 41 años pues, pero no me siento tan alejada, ¿no? O sea, me siento como un poco intermedia de entender la tradición y un poco estar entre la innovación y la tradición, ¿no? Como entender y hacerme bolas con eso y conflictuarme. Yo creo que a todos nos pasa como docentes. Y también pienso que no puedo ser permisiva, que tengo que encontrar las formas. Y todo el tiempo creo que estamos evaluando, cada día estamos evaluando, todos los días estamos evaluando a nuestros alumnos y nos damos cuenta seguramente que a veces somos poco objetivos y nos abraza nos permea nuestro contexto, nuestra subjetividad, y entonces ahí es cuando entra esa ética que es esa brújula
y luego nos regresa, porque no somos, como dije hace rato, no somos los dioses, pues, como maestros, no nos podemos ver así, ni tampoco podemos, bueno, no me gusta pensar en la idea de que mis alumnos me vean como Dios, ¿no? O sea, no, pues soy un ser humano y también siente, a veces les digo, oigan, son 28 contra 1 y 1 contra 28, ¿no? Entonces, claro, todo eso nos permea y todo eso día a día nos va construyendo y nos va dando herramientas y la brújula nos va colocando. No todos los días resulta, yo creo que no, y yo creo que nuestra tarea como artistas, como docentes, es entender que todos somos humanos y que todos somos, desde nuestra trinchera somos, en lo que decidimos hacer, en nuestro oficio, en nuestra profesión. Y también creo que yo, como decía, yo no puedo desligarme de mi ser creadora, de mi artista escénica, de mi ser docente, porque esto me da pauta y me da brújula para guiar y decir, sí, pero si yo conocí esto desde un lugar que fue mucho más difícil, a lo mejor te puedo encaminar a que llegues a esto desde un lugar mucho más amable, pero también necesito que entiendas que ese lugar amable necesita cierto esfuerzo y cierta rigurosidad. Y hablo porque aquí hay un montón de estudiantes, ¿no? O sea, que no es nada más una tarea de nosotros, ¿no? Que también es una responsabilidad mutua y es un dinamismo mutuo entre ambos. Y ya, no sé si con esto cierro, si quieres. Voy a agregar algo que tiene que ver con los procesos, ¿no? O sea, como ahora creo que también importa dentro de cómo calificar, ¿no? Algo. No calificamos resultados, sino un proceso, ¿no? Que eso es como dices, una brújula, ¿no? Para saber cuál fue el punto de partida de un estudiante, ¿no? Y cuánto se desplazó en ese periodo, ¿no? Porque, podemos tener a alguien muy brillante, pero a lo mejor no alcanzó, ¿no? A desplazarse o a modificarse, a transformarse, a crecer. Y podemos ver a alguien, ¿no? Con otro punto de partida que a lo mejor no alcanza es otro estudiante tan brillante, pero en su mismo proceso se desplazó mucho más que el otro, ¿no? Entonces creo que ahí en ese sentido pues creo que entra pues también esta manera de particular pues de observar a cada individuo a través de su propio proceso. Y como para finalizar, no sé si lo mencioné, yo soy coordinadora de la plataforma de investigación y creación de alumnos de la Facultad de Danza y ahora estamos haciendo justo un proceso creativo que tiene que ver con esta ética de cómo nos relacionamos con otros seres y otros seres vivientes del planeta, ¿no? Trabajamos sobre una investigación sobre el micelio. No sé si conocen qué es el micelio, pero es esta red subterránea que sostiene la vida más allá de nuestros pies, ¿no? Y mañana, el viernes estrenamos una pieza y es una atenta invitación. En el INECOL a las 4 de la tarde, entrada libre, ojalá nos puedan acompañar. Gracias.